La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Para mí es una alegría renovada estar aquí en la Iglesia Las Acacias, en esta oportunidad, una consagración misionera más. Y estando aquí con ustedes, vienen tantos recuerdos a mi mente. Cuando los niños cantaron esa canción de Stevie Green, pude recordar que Dios usó esa canción para impactar mi vida y renovar ese deseo misionero. Años después llegué a Venezuela y una de las primeras iglesias que visitamos fue la Iglesia Las Acacias y me llamó mucho la atención el logo de la iglesia y no sabía que Dios me estaba trayendo para Venezuela para crear raíces, para quedar aquí en esa hermosa tierra. Y aquí en la Iglesia Las Acacias hicimos amistades y mi esposo y yo pudimos contar con los consejos tan importantes del pastor Samuel Olson para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestro ministerio. Y gracias a Dios el Señor nos ha dado el privilegio de poder compartir con esa amada iglesia, estar aquí, amamos a ustedes y son parte de nuestra vida. Ustedes han estado con nosotros en los momentos felices y en los momentos difíciles también. De eso vamos a hablar un poquito durante la predicación, pero realmente es una alegría estar aquí y juntos poder alabar al Cordero Jesús y reflexionar acerca de nuestras vidas, nuestro compromiso con las misiones y también pensar que somos llamados a consagrar. Por eso quiero invitarles a la palabra de Dios, a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo. Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 a 14. Ya lo van a mostrar en pantalla. Y mientras lo muestra en pantalla, quisiera recordar que es un privilegio tener la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestros corazones y en nuestras mentes también. La palabra de Dios es un tesoro, hermanos, y hay muchos que no la tienen todavía. La tarea está inconclusa y hay 20 etnias en Venezuela que todavía no tienen nada de la palabra de Dios. Y eso debe ser motivo de oración y de mucho trabajo. Y Dios está poniendo eso en nuestros corazones. Yo estoy segura de eso. Y la tarea se va a concluir porque Dios es el Señor de las misiones. La misión es de Dios. Y nosotros como iglesia estamos dispuestos a contribuir y colaborar con el Señor en esa misión que es de Dios. La palabra de Dios es preciosa, la palabra de Dios es poderosa, es viva y por eso vamos a ella con reverencia, con amor y con expectativa. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá, hermanos? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Quién es el cordero, hermanos? Jesucristo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, vamos a decir todos juntos este cántico: digno
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, vamos a leer juntos, hermanos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, todos juntos: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu maravillosa palabra, por el Cordero Santo inmolado, Señor, que ha comprado personas de todas tribus, pueblos y razas para adorarte a ti, Señor. Gracias te damos por esa tan grande salvación y por el privilegio de estar aquí en esta mañana para reflexionar acerca de la gran tarea que nos has dado. Señor, te pedimos que sacudas nuestro corazón en aquello que necesitamos ser despertados en esta mañana. Que se renueve ese compromiso con misiones, que tú, oh Dios, nos dé ánimo, fortaleza, Señor, y visión para seguir adelante haciendo tu obra. Señor, bendice cada corazón. Tú has hablado muchas y muchas veces a lo largo de estos años a esta iglesia y hablarás una vez más, estamos seguros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en Apocalipsis, capítulo 5, y el contexto aquí, nosotros vemos 3 escenas muy importantes, que podemos llamar, aquí el texto, la tríplice o la triple misión. A partir del versículo 1, nosotros vemos la misión de Dios. A partir del versículo 4, vemos la misión de Cristo. Y a partir del versículo 12, podemos leer acerca de la misión de la iglesia. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando él estaba en Patmos al fin de su vida. Después de haber trabajado en las minas de carbón, lo llevaron a vivir en cuevas en la parte occidental de la isla de Patmos. Y Juan estaba semiciego. Y él oró al Señor y pidió a Dios una visión y Dios se la dio. Y esa visión es el libro de Apocalipsis. Y el capítulo 5 de Apocalipsis es parte de esa visión que es palabra de Dios en esta mañana para su iglesia. Y en el versículo 1 nosotros vemos de una forma muy clara la visión de Dios. El versículo 1 dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dios estaba asentado en el trono. El apóstol Juan lo vio, miró con sus ojos espirituales y vio a Dios sentado en el trono, entronizado. Entonces queda claro que la misión de Dios es reinar, es gobernar, es controlar hasta aquello que nosotros pensamos muchas veces que se perdió el control, pero no se ha perdido. Nuestro Dios reina. La misión de Dios es reinar. Nuestro Rey reina. Y lo hemos cantado durante todo el momento de alabanza aquí, que nuestro Dios reina. Él controla en macro el universo. Y también controla los detalles de nuestra vida. Dios no se asombra. Nosotros sí, pero Dios no se asombra. A veces estamos abatidos, atribulados, en apuros,
perseguidos, derribados, preocupados, quebrantados, desanimados, pero Dios no se asombra. Y si seguimos la lectura, si vemos en el versículo 1, dice que Dios estaba asentado, pero Él sostenía en su mano derecha, mano de fuerza, de poder, de gobierno, sostenía un libro. Dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. En la simbología judía, libro escrito por dentro y por fuera indica la historia de la humanidad. Podemos parafrasear aquí y decir que estaba allí en las manos de Dios la historia de tu vida, la historia de mi vida, con sus altibajos, porque hay días buenos y hay días malos. Pero Dios está segurando nuestras vidas en sus manos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestros sentimientos, nuestros problemas relacionales, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, nuestra amada Venezuela está en las manos de Dios. Y creer que la misión de Dios es reinar trae efectos muy objetivos. Cuando tú crees eso, crees que Dios es soberano, que tiene el control sobre todas las cosas, eso tranquiliza su corazón. Si creo, independiente de los problemas, de los gigantes que enfrento, puedo volver a la casa, acostar mi cabeza en la almohada y conversar con mi alma y decir, descansa, oh alma mía, en el Señor. Creer en la soberanía de Dios tranquiliza nuestro corazón. Hemos pasado por bastantes situaciones difíciles y en el año 2013, mi esposo y yo fuimos invitados a atender una conferencia misionera en San José de Perijá, en Maracaibo. Y fuimos, era una iglesia indígena y estábamos muy contentos de poder llevar la visión misionera a una iglesia indígena. Y fuimos, y cuando llegamos allá fue una bendición toda la actividad, pero cuando estábamos de regreso, el chofer, cuando íbamos para el aeropuerto, el chofer se durmió y chocó el carro en la alcabala. Los demás que estaban en el carro salieron con pocas heridas, pero mi pie izquierdo se partió. Fueron 3 fracturas. Y ahí el día siguiente logramos volver, me enyesaron, me llevaron al Hospital General del Sur y el día siguiente logramos volver a Caracas, me hospitalizaron, duré una semana en el hospital, hicieron toda la operación, Dios me había librado de la muerte. Pero necesitaba pasar por la segunda operación, era un mes después que la primera operación se consolidara, y ahí me dio un edema de glote. Quedé con problemas respiratorios, me dio un edema de glote y casi me muero en la mesa de operación, en la sala de operación. Y cuando estaba en aquella agonía, que se me fue el aire, no podía respirar, no sé si me despertaron o si yo me desperté, yo movía las manos y veía todo lo que estaba pasando y en esa agonía no podía respirar. Y entonces yo hice una oración, es impresionante. En ese momento hice una oración y pedí al Señor, Señor, yo te entrego a mi esposo, cuídalo, cuida a mi familia. Si llegó la hora de mi muerte, cuida a mi familia y bendícelos. Y alguien puso la máscara de oxígeno y yo dormí. Cuando me desperté, no me movía. Abrí los ojos, miré alrededor rápidamente y pensé, yo creo que yo no me morí, porque eso no es el cielo. Está muy desordenado para ser el cielo. La seguridad que uno que es salvo tiene de que uno está en las manos de Dios. Gloria a Dios. El Señor reina. Y cuanto más conozco a Dios y creo en Él, más descanso y no me desespero. Hay que descansar en el Señor. Él no ha perdido el control. No ha perdido el control. La misión de Dios es reinar y Dios la cumple muy bien. Pero en el versículo 2 seguimos leyendo y vemos un caos. Dice así,
e via um ángel fuerte que pregonava a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. El libro que estaba en las manos de Dios estaba cerrado y sellado. Y en la simbología judía, libro cerrado y sellado es historia sin solución. Y en el versículo 3 dice que se buscó y no se halló ninguno. El versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y es impresionante que la palabra de Dios es muy específica. En el versículo 2, el ángel pregunta: ¿quién es digno? No dice quién es fuerte, sino quién es digno de abrir el libro. Y en el versículo 4 vemos que Juan llora y el anciano se acerca y lo consuela. Dice así el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león, hermanos? Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Allí el ángel, el anciano, estaba diciendo a Juan: el león venció para dar solución histórica a la historia de la humanidad. Y Juan miró, siguió mirando con sus ojos espirituales y buscando el león, pero ¿qué es lo que él ve? En el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Quién es el cordero, hermanos? Jesucristo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Sabe por qué Juan no vio el león, sino el cordero? El león es Jesús, el cordero es Jesús, y las simbologías son diferentes. Juan vio el cordero inmolado porque el centro del ministerio de Jesús fue la cruz, su muerte. Y nosotros vemos en el versículo 9 que Jesús murió en la cruz. Él fue inmolado con el propósito de comprar personas para Dios. Dice el versículo 9, y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ese versículo me gusta mucho, a lo mejor porque yo soy misionera, porque yo sé que en aquel día vamos a estar delante del Cordero de Dios alabándolo y adorándolo. Y como dice la canción que nosotros cantamos, y si cuando usted cantaba, usted reflexionaba y ponía atención en la canción, ahí dice: tú oirás en aquel día mi voz, yo estaré allí. ¿Cuántos estarán allá en ese día? Delante del Cordero inmolado, rindiéndole toda la honra, la gloria, el honor. Vale la pena, hermanos, hacer misiones, predicar el evangelio. No es por la capacidad que tiene el misionero, no es por la coordinación de la iglesia que envía, pero por la sangre de Jesús que fue derramada para redimirnos, para comprarnos para el Señor Dios. Cualquier cosa puede suceder porque la sangre de Jesús fue derramada en la cruz y nos compró para Dios. ¿Ustedes ya predicaron el evangelio para la misma persona más de una vez? Pues a nosotros nos ha pasado varias veces. Damaris es hija de una hermana que se congrega con nosotros hace más de 15 años. Y la hermana oraba y oraba por todos sus hijos. Y nos llevaba a su casa. Y hacíamos culto en su casa. Y ella reunía con mucha dificultad a sus hijos. Y ofrecimos a Damaris estudio de la Biblia. Y Damaris comenzaba y no terminaba. Pero el año pasado, Damaris se acercó a la iglesia. Y comenzó a congregarse regularmente. Y bien, nosotros le ofrecimos el estudio de la Biblia y Damaris comenzó a estudiar la Biblia. Pero lo más impresionante es que era como si ella
no literalmente, no era uma comparação, era como se ela comiera a palavra. Me tocava estar com ela estudando a Bíblia uma vez a semana e ela pediu: hermana, venga 2 vezes se você quer. Eu já tenho a lección lista, eu já leí todos os textos bíblicos, já respondi as perguntas. E aí vamos 2 vezes a semana darle o estudo da Bíblia a Tamares. E aí vimos que Tamares estava sendo transformada e realmente estava levando as coisas de Deus em sério, porque a señal de que uma pessoa está convertida é que ela tem essa hambre de la palavra de Deus, ela ama a palavra de Deus. E Deus aí foi obrando na vida de Tamares. Este ano la preparamos para o bautismo, ela se bautizou também sua sobrina, que é nieta da hermana Radé, e outra hija de ella se convirtió, e aí estavam todos os nietecitos, isso foi no mês de agosto, todos os nietecitos congregándose, e a hermana Radé estava muito contenta. Ai, eu orei tantos anos por isso, e aí está toda minha família. Pero um mês depois, o esposo de Tamar, depois que ella se bautizou, o esposo de Tamar se foi a Perú, é porque foi a buscar trabalho allá. Ella tem seu bebê chiquito, e ella pensou que todavia se iba a demorar. Pero um mês depois ela chegou, nos buscou e vino chorando. E chorou muito. E eu pensei: ai, Deus mío, ¿qué habrá pasado? E Tamares dijo assim: hermana, mi esposo quiere que vayamos, toda a família a Perú e já. En aquele momento, eu recordei algo que o pastor Samuel Olson me dijo, uma vez que nos encontramos em uma assembleia anual do Conselho Evangélico. Ele dijo: como está a igreja, Vani? Eu le dije: bien, pastor, estamos trabalhando. Pero varias familias se han ido, como unas 8 familias. Y él dijo: ¿han llevado la palabra? ¿Se han ido con la palabra? Y yo le dije: sí, entonces vais a tener muchas alegrías. Eso consoló tanto mi corazón en aquel momento que yo pude mirar Tamares llorando y yo me reí y dije: tranquila, Tamares, tú vas, pero llevas la palabra preciosa en tu corazón. E vamos a ter buenas notícias de ti. E Tamares já se está congregando, sigue firme com o Senhor. Tudo pode suceder porque a sangre de Jesucristo foi derramada há mais de 2000 anos. E aqui nós vemos no texto que a missão de Deus é reinar e a missão de Jesucristo foi pagar o preço. Ele pagou o preço por mim e por ti. E naquele dia, hermanos, pueblos de todas tribos, pueblos, personas de todos pueblos, tribos, nación, van a estar ante el Cordero, alabándolo. Y aquel será un gran día y estaremos ahí también. Entonces ya sabemos que la misión de Dios es, la misión de Cristo fue pagar el precio. Pensemos en la misión de la iglesia para concluir nuestra reflexión en esa mañana. Y se encuentra a partir del versículo 11. Dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los ancianos, hermanos, representan la iglesia en su totalidad. Ahí estaba la iglesia delante del Cordero. Y el versículo 12 dice: digno es de tomar, en algunas traducciones, por lo menos Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, y en la traducción al portugués dice: digno es de recibir. Ese tomar no es a la fuerza, sino en el sentido de recibir. Digno es el Cordero de recibir. Vamos a hablar los 7 elementos: poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza o fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La pregunta que debemos hacer al texto es: si el Cordero es digno de recibir, ¿quién va a entregar? Preguntemos: ¿quién va a entregar? Son 7 elementos. Y John Knox, un reformador escocés,
dice que 3 de estos elementos son teocráticos, o sea, pertenecen a Dios Padre, y Él entrega al Cordero. En el versículo 13, la iglesia reconoce que esos 3 elementos, que son la honra, la gloria y el poder, el versículo 13 dice, pertenecen al Cordero y a aquel que está asentado en el trono. Pero los otros 4 elementos son humanos: riqueza, sabiduría, fuerza y alabanza. Y vamos a meditar un poquito en eso. Mira, la idea del texto aquí es que la iglesia de Cristo fue llamada para, entre otras cosas, entregar esos 4 elementos. Y entregando esos 4 elementos está cumpliendo su misión. Y la palabra está enseñando eso y es algo fascinante. Muchas veces somos reduccionistas y pensamos, la misión de la iglesia es orar y solo oramos. La misión de la iglesia es adorar y solo adoramos. La misión de la iglesia es levantar al caído y solo nos dedicamos a eso. La misión de la iglesia es proclamar el evangelio. Y tal vez yo creo que esa es la misión más urgente y más gritante, pero no es la única. La misión de la iglesia es orar, proclamar el evangelio, alabar, adorar a Dios, ayudar al que está caído, pero también es, si nosotros vamos a tomar una teología bíblica del Nuevo Testamento, porque la misión de la iglesia está en varios textos del Nuevo Testamento, podemos resumir la misión de la iglesia en una frase: la misión de la iglesia es servir al Cordero Jesús. Voy a repetir. La misión de la iglesia es servir al Cordero Jesús. La misión de Dios es, la misión de Dios es, la misión de la iglesia es, la misión de Jesucristo fue pagar el precio, y la misión de la iglesia es servir al Cordero Jesús. Con nuestras riquezas, que aquí en el texto es Plutón en griego y viene de plotos, que significa oro y plata. Servir al Cordero Jesús con aquello que Él nos da monetariamente. Está hablando de riqueza económica. Cuando usted contribuye para un proyecto de la iglesia, cuando usted ayuda al necesitado, cuando usted ayuda a su vecino que tiene necesidad de alimento, usted está sirviendo al Cordero Jesús con los bienes que Dios le da, sea un bolívar, 1 millón de bolívares, con lo que Dios le da. Está devolviendo a la obra de Dios, al Señor. El segundo elemento es sabiduría, que viene del griego sofía, que es una capacidad diferente, no solo intelectual, mas emocional también. Es aplicar el conocimiento, es una habilidad especial. Allá en la obra nueva donde nosotros estamos, hay un hermano que sabe mucho de cosecha. Pero con esa escasez de alimento que hay, el hermano se dedicó a sembrar, pero no llovía. Y él llamó a mi esposo y él dijo: Pastor Henry, venga a orar aquí por ese terrenito. Nosotros queremos que llueva para que tengamos la cosecha del año. Y mi esposo fue. Y pasó el primer día el cielo azulito allá en Paraguaná. El segundo día el cielo azulito allá en Paraguaná. En el tercer día el cielo amaneció oscuro y cargado. Y llovió abundantemente durante 2 días. Y la siembra dio cosecha. Y con esa habilidad que ese hermano tiene, él cosechó y él distribuyó entre los hermanos de la iglesia. Estaba sirviendo al Señor Jesús con esa habilidad especial que él tenía. También podemos servir al Señor con nuestra fuerza. Viene de ishun y etimológicamente está relacionado a energía, que es fuerza física muscular. Equivale a decir: vamos a sudar la camisa para servir al Cordero Jesús. Muchas veces tenemos ánimo para sudar a la camisa en el gimnasio, en una caimanera, sábado en la tarde, pero no tenemos fuerza para servir a Jesús, para cruzar la calle y hablar de Jesús al vecino. Vamos a entregar, consagrar nuestra fuerza física al servicio del Cordero Jesús. Y por fin, el cuarto elemento es la alabanza, acción de gracias, bendición de eulogia. No es el canto litúrgico,
Es toda palabra que sale de su boca. Y lo que sale por nuestra boca es la abundancia de es la expresión de nuestro ser. Somos nosotros mismos. Vamos a servir a Jesús con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Él nos llama a servir a Él, al Cordero, con todo lo que tenemos y con todo lo que nosotros somos. Podemos servir a Jesús de diversas formas, y aquí en el texto vimos 4 formas. ¿Cuáles son? Riqueza, sabiduría, fuerza física y nuestra alabanza. Y para concluir, quiero repetir con los hermanos, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál fue la misión de Jesucristo? Y Él la cumplió. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Fuerte, ¿cuál es la misión de la iglesia? Usted cantó eso durante la adoración. Y vamos a orar por eso en esta mañana. Primero quiero invitar a que pase al local 10, aquellos que tienen un llamado misionero, que el Señor ya les ha hablado, que quieren involucrarse más con la obra de Dios. Ese es el momento para que usted pase y renueve su consagración, renueve ese deseo, renueve ese objetivo delante de Dios. Pase y allá van a estar hermanos que van a estar orando por usted, por perseverancia y por sabiduría. Todo aquel que siente ese llamado del Señor, que quiere involucrarse más, que tiene la agenda llena, pero no está dando atención a lo que realmente es prioritario, que quiere hacer la obra de Dios, involucrarse en los proyectos de la iglesia, puede pasar al local 10, que los hermanos van a estar orando por usted. Y para concluir, quisiera orar todos juntos, para que el Señor nos dé esa tranquilidad, nos dé descanso. Si usted ha llegado aquí abatido, preocupado, necesitado, en esa mañana Dios tiene descanso y tranquilidad para su corazón. Amén. Ponga la mano en su corazón y vamos a orar y vamos a declarar la soberanía del Señor. Padre Celestial, te alabamos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, oh Dios, porque el Cordero inmolado nos compró para ti. Gracias por el precio pagado en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos nuestro corazón dispuesto, Señor, para servir al Cordero Jesús. Pero quiero pedirte, Señor, en esa mañana, por aquellos que están cargados, preocupados, Señor, con ese problema que no saben cómo solucionar. Creemos que nuestra vida está en tus manos, Señor. No ha salido de allí. Tú tienes el control, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo llene cada corazón de tranquilidad, de seguridad, certeza de que tú estás en el control. Bendice a mis hermanos, bendice a esa iglesia. Te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan el descanso del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.